Hola nuevamente, hoy vamos a hablar de la obra del norteamericano James Turrell. Bienvenidos otra vez, muchas gracias por seguirme acompañando. Este es un nuevo video muy interesante porque ahora les voy a traer un trabajo muy poco convencional. Sé que el arte contemporáneo tiene expresiones muy poco convencionales, pero dentro de ellas hay algunas que no solamente generan la convergencia de lo poco convencional, sino también la fascinación de la creación de entornos un tanto mágicos, un tanto surrealistas. Por surrealismo me refiero a aquellos paisajes o aquellas realidades que no le corresponden a la realidad cotidiana, sino a una suerte de fantasía o de mundo onírico, ¿no? Y bien, el turno le corresponde a James Turrell, que cuenta al día de hoy con 77 años y es nacido en California, un norteamericano muy reconocido que tiene pues múltiples reconocimientos, múltiples condecoraciones y pues ya una carrera sumamente extensa. Posee varios museos en Estados Unidos, si no me equivoco hay mucha obra suya en Houston, hay algunos museos específicamente de su obra en Norteamérica. Y hay uno en Colombia, en Salta, en Argentina, específicamente de él, y eso por la amistad que tiene con un coleccionista suyo importante. Tiene varias piezas que han sido coleccionadas en diferentes partes del mundo y que son exhibidas también al público. Una de sus series más importantes se llama Skylines, o Sky Spaces, perdón, que significa como espacios del firmamento, ¿no? Pedazos del firmamento. Vamos a adentrarnos de una vez a la obra de James Turrell. Es fascinante. Lo que él hace es trabajar con luz y espacio. Podríamos entender la obra de James Turrell dentro del género de la pintura al mismo tiempo de la ambientación. Recuerdan que habíamos hablado sobre la diferencia de la instalación y de la ambientación. La instalación es cuando muchos objetos que están distribuidos en un espacio tienen interacción, digamos que se complementan unos a otros, se comunican y entre todos generan una narrativa conectada. Entonces, esta visión, digamos, vinculante general hace que la obra instalativa pueda ser producto de la manufactura del artista o pueda ser también apropiaciones, que es en otro término nuevo para muchos de ustedes, es el ready-made, que es el objeto o el found object. Son terminologías en inglés, pero lo que quieren decir es las cosas ya hechas o los objetos encontrados. Entonces muchos artistas se valen de eso para presentarlos como metáforas de sus trabajos. La ambientación en este caso tiene que ver con una especie de instalación pero específica para un lugar específico. Si se modifica el lugar, se modifica toda la obra. Si recuerdan en la obra de Lozano Hemmer, por ejemplo, en la de los... Eh, ¿En cuál? A ver. Bueno, si se ubican una instalación y si pueden imaginársela prácticamente idéntica, independientemente casi del lugar en el que esté, si la pueden situar en otra parte, entonces es instalación. Si no la pueden situar en otra parte porque es específica del lugar, de sitio específico también se llama, entonces es ambientación. Y es como trabaja James Turrell. Lo que ustedes ven en pantalla es una de las salas, de los espacios que genera. Vamos a ir bien, tengo muchas imágenes de él porque es muy prolijo, trabaja mucho, además que su manufactura, digamos, tiende a ser fácilmente replicable, obviamente con su calidad, es su propuesta, pero fácilmente replicable, entonces tiene mucho material, mucha obra. Lo que ustedes ven en pantalla son ambientes, habitaciones. No es una obra específica, no es el círculo que ven en la parte superior, no es la franja, tampoco es
el asiento. Bueno, ella es simplemente para la escala, ¿no? Una persona que funciona para ese fin. Sino es todo. Es la claridad de este espacio en la parte superior y el contraste y también la predominancia del color. Vemos otra que tiene un sentido claramente arquitectónico y a ratos parecen Photoshops y parecen trabajos digitales, porque uno no podría creer que arquitectónicamente se puedan lograr estas imágenes tan claras. Pero pues sí, sí se las puede, si es que de manera exprofesa se busca ese efecto. Entonces, ¿qué es lo que hace James Turrell? Es trabajar con la luz como si fuera color. Entendamos que la luz en la óptica es la refracción, ¿no? Son los fotones que están viajando a velocidades increíbles, pero que al chocar con los objetos rebotan y al impactar con nuestras retinas son, digamos, codificados y recodificados por nuestro cerebro, nuestros neuroreceptores y terminan traduciéndose en información de color. Los objetos que vemos, por ejemplo, de color rojo, voy a hacerlo muy reductivo. Imaginemos que solo hay por los tres primarios, rojo, amarillo, azul, más los dos tonos, que es blanco y negro, que en realidad sería la ausencia o la totalidad de todos los colores, ¿no? Entonces, imaginemos, si vemos rojo es porque es lo que rebota el objeto, rebota la frecuencia de luz que nos hace percibir el color rojo. Por lo tanto, absorbe los otros colores. En color luz es diferente al color materia. En color materia tenemos entre los primarios el rojo, el azul y el amarillo. En color luz tenemos el magenta, el cian y el otro que no me acuerdo. Entonces, pero es básicamente lo mismo. Por lo tanto, los objetos en sí guardan el color que no vemos. Entonces, ¿cuál es el color real de las cosas? ¿El que rebota porque lo está rechazando, porque no lo quiere, porque no es parte de él, que es el que vemos, o es el que absorbe? Es una pregunta, pues interesante, tan interesante como un poco inútil, yo creo. Muy bien. Genera este tipo de espacios en donde si uno se introduce en las habitaciones, se podría sentir prácticamente en un en un como sueño, una cosa rara, donde como mágico, como sci-fi. ¿Recuerdan la película de Blade Runner 2049? Tiene el uso de la neblina y el uso de los neones. Me hace mucho recuerdo a la obra de James Turrell, porque genera una ambientación bastante cyberpunk como estos mundos ya de futuro, pero que tienen una suerte de decadencia y de fulgor contrastante con la tecnología y con el nivel de vida. Pues bien, James Turrell también trabaja la luz de manera escultórica. Entonces ya no solamente podríamos relacionarlo con la pintura, podríamos relacionarlo también con la escultura y con el op art. Op art sería el optical art, no op de óptica, porque trabaja con efectos de la luz y con los reflejos, con las refracciones. Cuando uno entra en las habitaciones o cuando uno encara las piezas de James Turrell, uno se afecta, voy a ser muy específico con mis términos, uno se afecta directamente, literalmente, de la obra de James Turrell. Uno se contagia de la obra porque la luz se refracta sobre nuestros propios cuerpos, no solo sobre nuestras pupilas, sino también sobre nuestra piel y sobre las paredes y lo que nos rodea.
Esta es otra pieza que es de las que les comenté de las series que se llaman Sky Spaces, que son como pedazos de cielo, digamos, donde arquitectónicamente, como algunas de estas piezas que están en Colomé, en Salta, en Argentina, genera espacios que no le corresponden, digamos, a la arquitectura convencional, porque no son espacios de habitabilidad funcional, pero sí tienen una poética no solamente visual, sino también semiótica. ¿En cuanto a qué? En cuanto a que analicemos nuevamente, porque siempre traigo sobre la mesa la palabra semiótica porque soy fan y porque es como mi mole. El analizar los signos. ¿Qué es lo que estamos viendo cuando vemos? En esta pieza, por ejemplo, estamos viendo una escalinata. Y la escalinata desemboca en una especie de portal o una especie de puerta que en realidad es un agujero en el techo, pero un agujero con una perspectiva tal que parece erigirse de manera vertical, aun cuando está inclinado, y que, y que es dependiente del clima que hay afuera. Si está nublado, si está lloviendo, si es de noche, si hay contaminación lumínica y no se ve nada, si hay un cielo estrellado, depende dónde esté situado y la época del año también, si cruza un avión o un pájaro o un meteorito. Hay diferentes lecturas que convierten a ese portal en una, precisamente como en un escenario donde suceden muchas cosas y donde nada es permanente, porque las cosas se van cambiando como la vida misma. Entonces, lo que vemos es una especie de pintura sin pintura. Sigue trabajando con pintura, con la luz, y en este caso no ha utilizado ninguna coloración. Está trabajando solamente con el cielo. Por eso es fascinante la obra de James Turrell. ¿A quién? Y coméntenme, por favor, porque nadie comenta y interesa, me interesa que lo hagan para que conversemos un poco más. Y para, como ya les dije, pues para que no sea un ejercicio de que yo esté hablando frente a un pedazo de plástico, sino para generar un puente comunicativo con ustedes, amabilísimos espectadores. Entonces, ¿a quién le gustaría estar en uno de estos ambientes? Y por otro lado, seguramente se les va a ocurrir lo mismo que a mí. Podríamos reproducir de alguna manera estos ambientes en nuestros espacios. ¿Qué les parecería si tuvieran ustedes una habitación roja o una habitación azul que pudieran cambiarla? Claro, hay LEDs que son RGB y que uno los puede dimear, y dimear es como cambiarles la intensidad y uno los puede configurar también. Pero bueno, puede caer en lo barato. Sin embargo, algo muy minimal es como muy reducido en elementos, es como un pastel sin tanto betún, solamente lo que al grano, ¿no? Concretamente, eso es minimal. Eh, pues eso puede ser muy elegante y puede ser muy estimulante. No solamente se pueden generar entornos estimulantes en cuestión de atención, por ejemplo. Muchos de nosotros sabemos que la luz amarilla nos remite como a la atención, a despertar. La luz blanca, como la que ahorita tengo en el rostro, que me hace ver como si estuviera en un frigorífico, pues también nos genera otro ambiente y nos cambia, ¿no? El rojo puede remitir a la violencia, pero también al erotismo, etcétera. Bueno, ¿qué harían ustedes si pudieran modificar sus espacios? Sería interesante también. Vemos nuevamente una escultura. Bueno, a veces me confunde James Turrell porque no sé con a ciencia cierta qué es lo que veo inicialmente y tengo que hacerlo con más atención hasta que ya por fin voy cachando que lo que veo es un agujero y no una imagen tridimensional. Pero
son efectos ópticos y son trucos, digamos que, de los que se valen los artistas para generar diferentes tipos de apreciaciones. Esta es una de las piezas, una parecida, bueno, vino James Turrell a México, se presentó en el Jumex y por supuesto que tuvo muchísimo éxito porque son obras que no necesitan mucho, son fascinantes y son sencillas en cierto modo en la propuesta. Por supuesto que no quiero demeritar todo el trabajo científico que hay detrás, porque hay un trabajo de arquitectura de la luz, si se puede decir de alguna manera, y de óptica, y por supuesto electrónico, y seguramente que tiene un batallón de técnicos e ingenieros trabajando con él, ¿no? Pero la propuesta ya en su finalización y en su presentación es una propuesta relativamente sencilla. Es el modificar los espacios y, y generar estas ambientaciones mágicas. Eh, y lo que sucede con los espectadores es que si ustedes se pueden quedar viendo a las fotos por mucho tiempo, imagínense si estuvieran presenciando o fueran partícipes de esa obra. Ustedes se tiñen también con la obra, se vuelven parte de la pintura lumínica y lo que invita es la contemplación. No hay otra cosa que sea una persuasión tan potente en la reacción que generan estas piezas que la contemplación. Uno se queda a respirar y disfrutar. Esta pieza es de Anne Veronica Janssens, de la cual vamos a hablar más adelante, en el video 27, porque me va a aventar un chorro de videos. O sea que tienen rato para aburrirse de mí. Anne Veronica Janssen la puse aquí porque son, pues como, digamos, los podríamos agrupar, porque ella también trabaja con las ambientaciones y también trabaja con los colores básicos, con los colores fuertes, pero a diferencia de James Turrell, no trabaja únicamente con la luz, sino también se vale de la neblina o de la niebla o de estos ambientes donde no se puede ver mucho más allá de 2 o 3 metros. Puse 2 imágenes de ella para que vean las similitudes y las diferencias. También ha de ser fascinante. Sin embargo, la interacción es distinta. Porque si con James Turrell nos podríamos quedar durante mucho tiempo, pues prácticamente solo disfrutando estar ahí, sentados o parados o acostados en las piezas de Anne Veronica Janssen, pues nos da ganas de movernos, porque genera un tanto, en mi percepción, un poco de claustrofobia. Como cuando ustedes se meten al vapor en un sauna, es agobiante, en cierto modo uno siente el peso de las partículas que uno ve, que son las mismas en la otra, pero son invisibles. Entonces es diferente la interacción que tiene el espectador con estas piezas. Como menos claras, ¿no? Pero no por ello eh, no son igualmente potentes. Ya ven a lo que me refiero. Es una de la entrada a una de las instalaciones de Anne Veronica Janssen. Sí, y está en otra latitud, está en Europa, ¿no? Entonces, bien, más o menos vamos viendo. Hay similitudes, por supuesto, no todo en el arte es, digamos, totalmente único y original. Hay derivaciones, pero en esas derivaciones radica el valor de la diversidad y del gusto, en las sutilezas, ¿no? Muy bien, ahí está el señor. Ya habíamos visto, es un señor que tiene apariencia
marinero o de abuelo amable y a la vez rudo. Entonces, pues qué genial que trabaje hasta esta edad, hasta los casi 80, con tanta mm, con tanto entusiasmo y con tanta calidad. Puse esta imagen de Drake. Drake, pues lastimosamente no soy muy consumista de la música que hace Drake ni de su género, pero lo que sí me llamó la atención es que hubo comentarios de James Turrell sobre el video de Drake que se llama Hotline Bling. No me acuerdo, pero tiene su coreografía y todo. Entonces Drake aceptó haber sido influenciado a partir de la visita a una exhibición de James Turrell para desarrollar su video musical. Y lo que dijo James Turrell es que pues le llamaba la atención, lo dijo un poco de broma, dijo le llamaba la atención haber sido como mencionado por este tipo y al mismo tiempo le parecía inverosímil hasta dónde había llegado un poco como su trabajo, dejando ambiguo si se refería a que guácala o a que, ok, está bien, ¿no? Por lo menos publicidad es publicidad. Pero ahí vemos algo de las influencias de los artistas contemporáneos sobre otros campos que aparentemente son inconexos o relativamente incompatibles, porque es cultura popular, ¿no? Este tipo de música, sin demeritarla, pues nos gusta para bailarla, pero no es lo que se consideraría, digamos, como la refinación más pura del arte, del arte en general, ¿no? Bien, volvamos a James Turrell. Vemos, de aquí en adelante les voy a ir mostrando, ya no hay tampoco mucho más que no haya dicho. Y vamos a ir viendo piezas, algunas piezas suyas. Sí. Pues nos remite, ¿no? Casi al futuro. ¿Ustedes tienen esa percepción conmigo? Entonces, ¿qué es lo que pinta? La luz, la refracción, el color, dibuja con luz. ¿Esto sería un cuadro o sería un rectángulo? Se me refiero a la imagen sólida o el borde. ¿Cuál es la obra? ¿En realidad es todo? Sí. Hay algunos espacios que han sido intervenidos y hay un nuevo término que va a ser recurrente también en algunos de los artistas, que se llama intervención. Las intervenciones de los artistas contemporáneos es cuando le meten mano a algo, ¿no? Para darle como su sello personal, en términos coloquiales. Entonces interviene espacios también James Turrell, por supuesto con su estilo, y estos son los resultados. ¡Ah! Lo siento. Seguían viendo mi cara, lo siento mucho. Me refería a esta. Y me refería a esta, el rectángulo. Es que se me olvidó cambiar de imagen, pero ya cacharon, ya me entienden, pues. Si vieron esta, ¿verdad? Creo que no la vieron. Bueno, pues bueno, si recuerdan, me refería a esta de Drake. Porque creo que dejé la imagen. Bueno, X. Este es el rectángulo, que es un rectángulo sólido o es o es el borde. Y esta es la intervención. Perdonen ustedes mi distracción, pero así soy. Sí. Pues sí, si uno las ve parecen digitales. ¿Qué tal estos espacios?
uno, bueno, por lo menos en la imagen, uno pierde las proporciones, porque la geometría que trabaja, que es algo que, digamos, se disfruta, pero no se puede necesariamente distinguir a primera vista, porque genera con estas perspectivas, genera este, formas, direcciones y pues equilibrios o desequilibrios que nos comprometen el entendimiento regular de la perspectiva. Entonces lo que vemos en el centro, que es esta suerte como de líneas que convergen en un punto como una especie de triángulo volteado, truncado, es una suerte de puente, es una suerte de pared, pero se sigue extendiendo en el techo, dónde acaba el techo, dónde empieza la pared. Entonces, lo hemos visto en algunos estudios, ¿no? Donde hay mmm, los fondos, los cicloramas, eso sí se llaman cicloramas, que como son redondos o son curvos, pues no presentan bordes, ¿no? Entonces uno no sabe dónde empieza y dónde acaba. Nuevamente vemos ejercicios de luz. ¿Cómo los hace? ¿Cómo los resuelve? No tengo idea. Bueno, esta es una versión obviamente en vivo, ¿no? De una de sus exposiciones, ya no tanto de catálogo, sino más documental, no tanto de portafolio, sino más documental. Y, y como pueden observar, es muy pulcro por arriba y muy diverso por abajo, porque pues la gente está allá abajo. Y es como las imágenes que nos muestran de las pirámides, así se ven y así realmente son. Y si uno se da la vuelta, pues ve toda la ciudad. No están aisladas de la multitud. Y pues cómo no, James Turrell genera fascinación, entonces para verlo hay que hacer fila. Hay que hacer fila y hay que esperar el turno y luego hay que movilizarse, porque uno no se puede quedar varias horas ahí. Para ver, por ejemplo, a Yayoi Kusama, yo hice fila pues un par de horas un día antes. Un día, 1 o 2 días antes para que me dieran la cita y poder entrar. Y una vez entrando habían piezas que solo podía acceder por 20 segundos. Entonces, bueno, así son las cosas tan famosas. Hay que distribuirlas para que alcance para todos. Otra de sus intervenciones arquitectónicas, muy bonita imagen, parece que está cruzando un portal y ese es el objetivo. Sí. Esta parece la arquitectura de las gasolineras de Pemex, pero cool. Bien. Tenemos más versiones de lo mismo. Ahora, ¿es un agujero? ¿Es una proyección? Porque vimos que alguien entra, está pisando uno de los escalones, parece que está ingresando al cuadrado ese. Pero en este caso, pues no se ven bordes, es curiosísima su obra. Uh-huh. Pues bien, coméntenme ustedes, ya vamos básicamente finalizando, coméntenme ustedes qué les pareció la obra de James Turrell, este magnífico y prolífico arquitecto de la luz. Lo podríamos llamar así, pintor y escultor de la luz. También suena muy poético y realmente lo es. Es fascinante. Vamos a finalizar con esta pieza. Pertenece a la colección de Lisa y Richard Baker. Tiene una residencia en Greenwich y es una alberca. O sea, pues bueno, esta gente ha de ser millonaria, ¿no? Y pues le pidieron una comisión. Cuando se habla de comisión en el arte se habla como de pedido. Se comisiona, es como cuando a un artista le dicen haz esto para este lugar o haz esta obra por favor para este tema, ya sea una comisión, puede ser gubernamental, institucional, pues de algún grupo corporativo o de algún coleccionista en particular, ¿no? De las comisiones más simples, pues son los retratos, ¿no? Hazle un retrato de mi hija, eso es una comisión.
Y en este caso es, quiero una alberca. Y tu estilo es increíble, hazlo en tu estilo, sé que te va a salir increíble, nosotros te vamos a pagar los millones, échate el reto. Entonces el artista lo soluciona. Pues otra vez tenemos aquí una variación magnífica porque él no había trabajado con agua hasta entonces. Genera una cama de agua y por supuesto el ambiente de las paredes, la refracción del techo, las, pues no sé si son ventanas o son espejos, y la pantalla, que obviamente no es pantalla de tele, ¿no? Y también las luces interiores, porque están dentro de la alberca, generan una textura fascinante. ¿A quién no le gustaría estar? Esto está vacío, por supuesto, pero duplica el espacio. Es como cuando uno pone, bueno, no uno generalmente, pero en algunos videos de diseño recomiendan el uso de espejos en el techo o en las paredes para amplificar la sensación del espacio. Entonces estar en una alberca así debe ser como Final Space, como estar nadando en un espacio abstracto. Entonces esto es lo que genera James Turrell y quería compartirlo con todos ustedes porque es una de las obras más fascinantes que anhelaría poder ver. Me perdí la de Jumex, fue el 2009 si no me equivoco, o 2008, bueno, no sé, pero no vivía en Ciudad de México, sino hasta un año después, el 2010 recién me mudé y ahora ya no vivo tampoco ahí. Y bueno, ese es otro tema. Les agradezco seguirme acompañando porque he tenido pues buenas visualizaciones para 30 o 40 minutos de puro de peroratas de estos temas que para muchos en el prejuicio son aburridos y son además lejanos a su cotidianidad. Pero mi intención y mi principal objetivo es el de acercar el arte contemporáneo para poderlo explicar lo más claramente posible y poderles ofrecer y compartir la diversidad, la magnífica diversidad de los grandes productores para que vayan adquiriendo este gusto y también para que vayan refinando su propia apreciación en cuanto a al consumo y a la interacción que tengan con estas piezas, con estos artistas, con sus propuestas conceptuales y para que también ustedes en sus mentes activen sobre su propia autoconfianza, activen los mecanismos de referencialidad y de vinculación con su propia experiencia como materia prima. Entonces así van a tener pues una vivencia significativa, cualitativa, única y en un canal distinto al común, que es el canal de la abstracción artística. Entra por alguna parte, afecta, se asimila y no necesariamente es verbalizable, explicable, reconocible. A veces no sabes qué te pegó, pero sabes que te encantó, como cuando uno escucha una sinfonía que te pone la piel chinita, o como cuando uno se siente conmovido por una actuación o se siente absorbido por una ambientación artística que lo invita a la contemplación. Muy bien, en este mundo que es tan acelerado, donde se privilegia el pali pali coreano, que es la velocidad, ¿no? Y donde se privilegia también lo multitask, que es no pierdas el tiempo, y en ese tiempo de confinamiento tienes que aprender cantonés, o escribir una ópera, 2 libros y que te crezca otra mano. Se valora y se aprecia mucho cualquier invitación a la contemplación, que es el momento de reflexión donde uno se despoja de el ruido para escuchar el silencio. Muy bien, adiós, gracias.